¿Cuáles son las últimas palabras más importantes de la historia? Soldados, cuando les dé la orden de disparar, disparen directo a mi corazón. Esperen la orden. Será la última para ustedes. Protesto contra mi condena. He librado 100 batallas por Francia, y ninguna contra ella. Soldados, fuego. Michel Ney, uno de los generales de Napoleón, tras solicitar y obtener permiso para comandar el pelotón de fusilamiento que lo ejecutaría por traición. Siempre pensé que era bastante rudo. Cuando dé la orden de disparar, todos los soldados disparen hacia él. Al instante, todos los miembros del grupo abren fuego. Quizás no sea el más grande, pero ciertamente está ahí arriba. Thomas Jefferson sobrevive, John Adams, 4 de julio de 1826. Por supuesto, Adams no sabía que Jefferson había muerto apenas unas horas antes, y ambos murieron en el 50 aniversario de la Declaración de Independencia. Es interesante cómo a veces la historia te juega una broma. Adams comentó sobre Jefferson sin saber que ya había pasado. Me recuerda a un amigo que siempre manda mensajes a personas que ya no están, como si las cosas fueran normales. Es raro, pero a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. La conexión que sentimos a veces trasciende lo evidente. Nathaniel fue un espía de los estadounidenses durante la Guerra Revolucionaria. Los británicos lo capturaron y lo condenaron a la horca. Últimas palabras, solo lamento tener solo una vida que perder por mi país. Es importante señalar que fue un espía muy ineficaz. De hecho, fue el primer espía estadounidense, pero esta cita se considera su logro más destacado en el ámbito del espionaje. San Lorenzo, fue uno de los 7 diáconos bajo el Papa San Sixto y fue condenado a muerte por el prefecto de Roma. La historia cuenta que mientras lo interrogaban, llamó a quienes lo torturaban y les dijo, «Dadme la vuelta, ya terminé de este lado». Luego oró para que la ciudad de Roma se convirtiera a Jesús y que la fe católica se extendiera por todo el mundo. Y justo antes de morir, dijo, «Ya está bastante cocido». La historia de San Lorenzo es bastante impactante. Fue un diácono que, a pesar de su situación, mantuvo su sentido del humor incluso en momentos tan oscuros. Su manera de enfrentar el dolor, pidiendo que lo dieran vuelta, muestra una fortaleza que pocos tienen. Al final, su esperanza de que la fe católica se extendiera refleja su compromiso y fe en algo más grande. Una historia que invita a pensar sobre la resiliencia ante la adversidad. Mi abuela estuvo muy mal de salud durante los últimos meses de su vida. Recuerdo haber ido a verla por última vez y la enfermera anterior había dejado su televisor en una estación en español, que no hablaba, yo estaba al lado de su cama y ella señaló hacia el televisor queriendo saber qué estaba pasando. Y dijo, debería haber aprendido español. Lo último que me dijo. Es una historia muy triste, pero tiene un toque de reflexión. A veces nos damos cuenta de las cosas que no hicimos en la vida. La abuela quería entender lo que sucedía a su alrededor. Es un recordatorio de que siempre hay tiempo para aprender algo nuevo, incluso en los momentos difíciles. A veces, esas últimas palabras nos hacen pensar en lo que realmente importa. El sacerdote que ahora es el santo patrón de los comediantes, entre otras cosas, estaba siendo interrogado, literalmente, he interrogado y supuestamente dijo en un momento, creo que deberías darme la vuelta, ya terminé de este lado. La historia del sacerdote que ahora es el santo patrón de los comediantes es curiosa. Imaginarlo siendo cuestionado y diciendo eso le da un toque irónico. Es como si supiera que todo era un gran chiste. A veces, la vida tiene formas extrañas de ser divertida, incluso en las situaciones más serias. Al final, todos necesitamos un poco de humor, especialmente en los momentos difíciles. Simplemente voy a salir y puede que lo esté por algún tiempo, Lawrence Oates en una expedición a la Antártida. Al sufrir de escorbuto, congelación y otras lesiones, decidió salir a un clima de menos 40 grados F para que sus camaradas tuvieran más posibilidades de sobrevivir y no tuvieran que cargarlo, ya que era mortal. La historia de Lawrence Oates es bastante impactante. Decidió salir en condiciones extremas para no ser una carga para su equipo. Eso habla de un gran sentido del deber y sacrificio. A veces, hacer lo correcto puede significar tomar decisiones difíciles por el bien de los demás. Es un recordatorio de la resiliencia humana y lo que uno haría en momentos críticos. Simplemente, un ejemplo de valentía. Jesús tiene 7 dichos finales desde la cruz. Uno de mis favoritos es Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Acto de clase. La piel le cuelga toda ensangrentada y sigue pensando en los demás.
Es una frase poderosa. Me hace pensar en la capacidad de perdonar, incluso en los momentos difíciles. Recuerdo a un amigo que siempre trataba de entender a los demás, incluso cuando le hacían daño. Era un poco como eso, mostrando compasión en vez de rencor, lo que lo hacía una buena persona en general. Su actitud me ha enseñado mucho sobre la empatía. Este puede ser uno de esos mitos que se difunden, pero recuerdo que la historia es que las últimas palabras de Sócrates, a un estudiante suyo que intentaba sacarlo de la cárcel antes de su ejecución, fueron algo así como: ah, por cierto, todavía le debo un pollo a este tipo. ¿Podrías asegurarte de que le dé uno? Es curioso pensar en eso. La idea de que alguien pueda preocuparse por deber un pollo justo antes de enfrentar su destino es interesante. Puede que solo sea un mito, pero resume cómo a veces las cosas simples importan más que los grandes problemas. La levedad ante la gravedad de la situación es algo que muchos nunca entenderán. No estoy seguro de cuáles fueron sus últimas palabras, pero en una clase de historia de la música supe que murió de un ataque cardíaco que sufrió mientras gritaba durante una tormenta desde la ventana de su apartamento, y eso es bastante rudo. Eso suena bastante intenso. Imaginar a alguien gritando a una tormenta es raro, pero también tiene su propia energía. La idea de que alguien se pase así al final, peleando con la naturaleza, puede parecer algo heroico. A veces, la vida tiene esas salidas inesperadas que dejan huella. Aunque triste, es una manera potente de irse. No puedo creer que nunca me haya tomado el tiempo de buscar este. Se sabía que Da Vinci nunca terminaba la mayoría de las obras que comenzaba. Cuando lo estaba estudiando una vez, eso siempre me llamó más la atención al mirar este trabajo. Él también, al parecer. Es curioso pensar que un genio como Da Vinci no terminaba muchas de sus obras. Él siempre tenía nuevas ideas y proyectos en mente, lo que a veces le hacía dejar las cosas a medio hacer. Me recuerda un poco a un amigo mío que empieza un montón de cosas y rara vez termina alguna. Es interesante, la creatividad a veces puede ser un poco caótica. Hay una historia como esta en la historia sueca en la que un niño le dice al verdugo que por favor no manche con sangre la nueva camiseta que le hizo su madre. Luego, el verdugo se negó a cortarle la cabeza, por lo que tuvieron que buscar a otro tipo para decapitarlos a ambos. No recuerdo de dónde es, pero probablemente del baño de sangre de Estocolmo. Es una historia curiosa, el chico preocupado por su camisa nueva. Es raro pensar que en un momento tan serio, alguien pueda preocuparse por algo tan trivial. Al final, el verdugo se negó a cumplir con su trabajo. Eso dice mucho sobre la situación y el valor de ese niño. Es extraño cómo estos relatos resalten lo humano en medio de la violencia. Probablemente Julio César no dijo eso en absoluto. Algunas fuentes dicen que guardó silencio, otras afirman que dijo algo como tú también, niña. O tú también, joven. B. El personaje de Julio César sí lo dice en la obra escrita por William Shakespeare, pero ni siquiera ahí son sus últimas palabras. La línea completa dice, tú, bruto? Entonces cae, César. La expresión fue creada por Shakespeare y es tan poéticamente impecable que ha llegado a confundirse con la realidad. Poe fue un tipo muy extraño durante toda su vida. Fui a Poefest en octubre y aprendí mucho más sobre él. Vimos la ruta de su muerte, sus 2 tumbas, y aprendimos mucho sobre lo que se sabe sobre sus últimos días. Por improbable que sea, espero que algún día se sepa más sobre su muerte real. Poe era un tipo raro, eso es seguro. Fui a Poefest en octubre y fue interesante aprender sobre su vida y muerte. Ver su ruta de muerte y las 2 tumbas fue algo diferente. Imagina lo que sería descubrir más sobre sus últimos días. La historia de Poe es misteriosa y siempre hay más por saber. Al final, es fascinante cómo alguien tan extraño dejó una huella tan grande. La historia de este chico es bastante dramática. Después de la muerte de Papa Sixto, el prefecto de Roma exigió que Lorenzo entregara las riquezas de la iglesia. San Ambrosio es la fuente más antigua de la narración de que Lorenzo pidió 3 días para reunir las riquezas. 7. Trabajó rápidamente para distribuir la mayor cantidad posible de bienes de la iglesia entre los indigentes, a fin de evitar que el prefecto los confiscara. Al tercer día, al frente de una pequeña delegación, se presentó ante el prefecto, y cuando le ordenaron entregar los tesoros de la iglesia, presentó a los indigentes, los lisiados, los ciegos y los que sufrían, y declaró que estos eran los verdaderos tesoros de la iglesia. 8. Un relato lo registra declarando al prefecto, la iglesia es verdaderamente rica, mucho más rica que su emperador. La historia de San Lorenzo es bastante impactante.
Después de la muerte del Papa Sistus, tenía que entregar las riquezas de la iglesia. En lugar de eso, decidió repartirlas entre los más necesitados. Al final, cuando se presentó ante el prefecto, llevó a los indigentes y les dijo que ellos eran el verdadero tesoro de la iglesia. Su respuesta mostró una gran valentía y un sentido profundo de lo que realmente importa. Felicidades. Usted redescubrió el efecto Dunning-Kruger, que describe un sesgo cognitivo en el que las personas ignorantes tienen una superioridad ilusoria y evalúan erróneamente sus capacidades cognitivas como mayores de lo que son. Y por el contrario, las personas con altas capacidades cognitivas tienden a subestimarse a sí mismas. C. Wiki. He tenido amigos que eran bastante seguros de lo que decían, aunque a menudo no sabían de lo que hablaban. Recuerdo uno que discutía sobre ciencia, pero no tenía idea de los conceptos básicos. Por otro lado, había otro que era muy inteligente pero nunca se lo creía. Es curioso cómo algunas personas ven su habilidad de manera tan distorsionada. A veces creo que todos podemos caer en eso en algún momento. En realidad no fue suerte, o no del todo. Simplemente buen tiro. Los cargadores de avancarga de pólvora negra de un solo disparo pueden ser muy precisos si los carga con cuidado, y utiliza un bozal falso adicional para ayudar a cargar, porque las imperfecciones de la boca perjudican la precisión. Obtenga una bala bastante suave que se ajuste bien al calibre, use buena pólvora y comprímala en la misma cantidad, etc. Había una larga tradición de tiradores deportivos alemanes a principios del siglo XIX, y muchos vinieron a los E.U. y enseñaron a los lugareños sus caminos. Es difícil creer que esos tiradores precisos alcanzaran objetivos del tamaño de una persona a una distancia de 1000 yardas de manera constante. Sócrates fue el troll definitivo. De hecho, convenció a más miembros del jurado para que lo ejecutaran de los que votaron para condenarlo en primer lugar. Después de que lo condenaron, le preguntaron cuál creía que debería ser su castigo, y él simplemente dijo, bueno, preguntarme cuál debería ser mi castigo es esencialmente preguntarme qué creo que merezco. Creo que la ciudad de Atenas debería pagar por todo. De mis gastos de manutención. Este aspecto de la situación condujo a que los argumentos presentados generaran una percepción adversa en el jurado, hasta el punto en que se comenzó a entender que su intención podía ser la de renunciar a la vida. Puedes ver un indicio de esto en los Blues Brothers, cuando están pasando por el centro comercial y Hake dice, oh, mira, los nuevos Buicks están de moda. Realmente fue una especie de evento, algo así como los lanzamientos de nuevos teléfonos inteligentes en estos días. Recuerdo cuando era niño y esperábamos el lanzamiento de nuevos modelos de autos en el concesionario de la esquina. Todos en el vecindario se reunían para ver qué novedades traían. Era un momento emocionante, como cuando salen los nuevos teléfonos. La gente comentaba sobre los colores, las características y a veces había un par de bocinas para escuchar música. Era algo que unía a la comunidad aunque parezca simple. A mí me ha pasado lo mismo ahora que tengo 40 años, pero suelo tener Jolly Ranchers en los bolsillos de mi abrigo. Por si alguien necesita un caramelo. También los guardo en el cajón de mi oficina por si la gente necesita un refrigerio. En 20 años, encontraré algunos de esos terribles dulces de fresa que tienen todas las personas mayores y empezaré a tenerlos a mano. Todavía no soy tan viejo. Es curioso cómo las cosas cambian con el tiempo. Antes era un dulce específico y ahora son Jolly Ranchers. Siempre pensando en los demás, con los caramelos en el bolsillo o en la oficina. El futuro parece conservar esa misma idea, pero con esos caramelos de fresa que nunca son los favoritos. Al final, todos llevamos un poco de nostalgia en los dulces que guardamos. Opinión impopular, no creo que Sócrates quisiera morir o incitara al jurado a matarlo. Si se toma la disculpa como una documentación escrita del juicio que acaba con su vida, dos detalles importantes descartan el argumento anterior. Afirma que comidas gratis en el Prytaneum es lo que cree que merece, luego procede a ofrecer una multa como compensación. Contraevaluación hasta la muerte, de Meleto, con el apoyo de sus amigos del público. Este último hecho me sugiere que realmente no tuvo ninguna contraevaluación una vez que fue declarado culpable. La única opción viable era el exilio, contra el cual presenta argumentos en la Apología, y más tarde en el Critón. Si el objetivo era provocar al jurado para que decidieran tu condena, expresar que consideras merecer ser mantenido de por vida severamente sería una manera efectiva de enojarlos. Sí, mi marido tiene un tío que realmente hace esto. Él y su esposa siempre vuelan por separado para que sus hijos no queden huérfanos en caso de que ocurra una tragedia en uno de sus vuelos.
Sin embargo, si va toda la familia de 5 personas, vuelan juntas. De alguna manera, este tema surgió durante el Día de Acción de Gracias del año pasado. Es curioso cómo algunas personas piensan en esas cosas. A veces, uno no se espera que alguien tenga ese tipo de plan para su familia. Me recuerda a una amiga que siempre tenía un kit de supervivencia en su auto, solo por si las cosas salían mal. Es un poco extremo, pero al mismo tiempo, muestra cuán importante es para ellos cuidarse mutuamente. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.